Bueno, estábamos viendo funciones trigonométricas. Entonces, lo que voy a hacer hoy es un repasito de las definiciones de las funciones seno y coseno, probar alguna propiedad e introducir la función tangente para usarla como motivación para estudiar los límites infinitos. Recuerden que yo les había dicho que la función tangente era un poco más complicada en algún sentido que las funciones seno y coseno, ya que seno y coseno están definidas y son continuas en todo R, y la función tangente, que es el cociente, seno sobre coseno, en los puntos donde se anula el coseno, no está definida. Entonces ahí se genera un poco más de problemitas, nada grave, pero entonces voy a usar eso como puntapié para estudiar los límites que se van a infinito. ¿Está bien? Que no hemos hablado de eso tampoco. ¿Tá? Entonces arranco recordando lo del seno y el coseno. Entonces las funciones seno y coseno venían dadas geométricamente. Uno tomaba el círculo unidad, y entonces esto hay que pensar, tiene radio 1, un círculo de radio 1 centrado en el origen, y si yo tomo un punto X lo que mide es el ángulo que forma ese punto del círculo con la semirrecta OX, o sea, con el eje X, esto es la semirrecta OX. Aquí las coordenadas en el plano de este punto, o sea, las coordenadas cartesianas de este punto como punto del plano, son justamente seno de X y coseno de X. Es decir, si yo proyecto el punto sobre el eje X y proyecto el punto sobre el eje Y, los puntos, los valores reales que obtengo como coordenadas de este punto, son seno de X para el eje y coseno de X para el eje X. ¿Está bien? Esas son las definiciones, digamos, así vienen definidas geométricamente las funciones seno y coseno. ¿Tá? ¿Cómo? Si uno ve que acá tengo el punto X, ¿no? Ángulo X. Si uno varía el punto X en el círculo, vuelve al mismo lugar, después de dar una vuelta entera vuelve al mismo lugar, eso lo que nos da es la periodicidad de las funciones seno y coseno. O sea, cada vez que yo doy una vuelta a la circunferencia, vuelvo al mismo punto, o sea que obtengo las mismas coordenadas. ¿Eso cómo se traduce para propiedades de las funciones seno y coseno? Bueno, diciendo que seno de x más 2pi es igual a seno de x para todo x, y lo mismo coseno. Coseno de x más 2pi es igual a coseno de x para todo x. Otras propiedades que también son evidentes a partir de la definición geométrica del seno y el coseno es que el seno de menos x es menos seno de x, y que el coseno de menos x es igual al coseno de x. Esto también para todo x. También se puede ver geométricamente a partir del teorema de Pitágoras que si uno hace coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, esto es 1,
también para cualquier x que uno tome. ¿Está bien? Esas son como las propiedades más evidentes que uno puede ver simplemente, ya les digo, mirando las definiciones geométricas del seno y el coseno. ¿Tá? No sé si quieren preguntar algo hasta aquí. Esto es lo más básico, digamos. Bueno, si no hay dudas, continuamos. Coseno de menos x es igual a coseno de x. Uh-huh. Dice allí. Sí, porque vos fíjate, menos x, ¿qué sería? Menos x sería tomar el ángulo igual al x, pero en este sentido, o sea que la coordenada sobre el eje x sigue siendo la misma. Sin embargo, sobre el eje y le cambia el signo. Claro. ¿Más preguntas? Bueno, sigo entonces avanzando un poquito más. Hay otras propiedades básicas que tienen el seno y el coseno. ¿Sí? ¿Podrías explicar un poco la última en la que dice coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1? Claro, Esa no lo entendí. es el teorema de Pitágoras. Viste que siempre que vos tengas un triángulo rectángulo, es decir, que tiene un ángulo recto, se verifica que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Eso vale para cualquier triángulo rectángulo. Pero ¿qué pasa? Esta hipotenusa mide 1, porque vos recordá que es el círculo de radio 1, de centro 0 y radio 1. Entonces esto mide 1 y los catetos miden coseno cuadrado y seno cuadrado. Entonces es toda esta identidad. Coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x igual 1. ¿Pero los senos no eran los que estaban sobre el otro eje? Todos son unos. Uno es el radio de la circunferencia. Cualquier recta que yo trace así, desde el origen hasta la circunferencia, mide 1, ¿entendés? Es el radio de la circunferencia. La circunferencia es la figura geométrica que se define por los puntos que equidistan del origen. Es decir, que todos los puntos están a la misma distancia del origen, o sea que si este punto está a distancia 1, este también, este también, este también. Todos los puntos de la circunferencia están a distancia 1 del origen. O sea, yo decía, porque viste que tenés al coseno de x en un eje y al seno de x en el otro. Sí. O sea, y Esta distancia de acá, claro. esta distancia es la misma que esta. Ahí va. Claro. Ahora sí, profe. Claro, porque estas rectas son paralelas, ¿no? Esta es la proyección sobre el eje X, la proyección sobre el eje Y, perdón, la proyección ortogonal, o sea que esta distancia y esta son la misma, así como esta y esta, ¿se entiende? Sí, sí, ahora sí. Ah, Gracias. de nada, más dudas, a ver. Bueno, sigo entonces. Que lo que venía diciendo es que, claro, estas propiedades, que son muy básicas, directas a partir de la definición, las funciones trigonométricas tienen otras identidades que se conocen como identidades trigonométricas que vienen también de consideraciones geométricas, ¿tá? Entonces les voy a demostrar una acá. Y bueno, y hay otro montón que se pueden deducir a partir de estas, pueden hacerlo como ejercicio, buscarlo en internet, lo que quieran. Pero por ejemplo, a ver, este lema o proposición, coseno de x menos y es igual a coseno x coseno y más seno x seno y. Esto es para todo xy. Es decir, que si yo hago el coseno de la diferencia de ángulos, lo puedo expresar en función de los cosenos y senos de los ángulos mediante esta identidad. Esto es lo que se llama una identidad trigonométrica, hay muchas.
Por ejemplo, ¿cuál es otra identidad trigonométrica? Esta. Esto es una identidad trigonométrica. Coseno cuadrado más seno cuadrado igual 1. Estas también son identidades trigonométricas. ¿Qué son identidades trigonométricas? Igualdades que involucran las funciones trigonométricas. ¿Tá? Entonces, vamos a ver cómo se demuestra, por ejemplo, una cosa así. Muchas veces hay que usar estas identidades para probar cosas que involucren las funciones seno y coseno. Entonces vamos a ver cómo se demuestra eso. Voy a agarrar el círculo. Acá tengo el círculo. Entonces, fíjense, yo quiero tomar un ángulo X. No, esperen que hago el otro eje acá. Voy a copiar acá lo que quiero probar, que es esta igualdad. Yo quiero probar esta igualdad, que es una igualdad que involucra dos ángulos, X e Y. ¿Tá? O sea que los voy a dibujar. Voy a dibujar esos ángulos. Acá voy a dibujar el ángulo X. ¿Tá? Este ángulo mide X. Y voy a dibujar acá el ángulo Y. Y voy a mirar esta distancia que se me forma acá, que le voy a llamar D. ¿Está bien? Entonces, fíjense, siempre que uno trabaja con las funciones trigonométricas, lo que tiene que buscar son triángulos rectángulos. ¿Tá? ¿Por qué triángulos rectángulos? Porque, bueno, así vienen definidas, o sea, uno sabe cuál es el coseno y cuál es el seno de un ángulo definido por un triángulo rectángulo. Entonces tengo que intentar buscar triángulos rectángulos en esta figura. Y otra cosa que tengo que tener en cuenta es lo que yo quiero relacionar, que son el ángulo X menos Y, que es la diferencia, con los ángulos X e Y. Si ustedes se fijan en este dibujo acá, este ángulo de acá es Y menos X, ¿verdad? O sea, el ángulo, si yo al ángulo Y le resto el ángulo X, ese es el ángulo Y menos X. ¿Tá? Bueno, entonces voy a dibujar más triángulos aquí. Un primer triángulo que voy a dibujar es este, fíjense. Trazo rectas paralelas a los ejes. Que pasen por los puntos que determinan el ángulo X y el ángulo Y. ¿Tá? Acá voy a dibujar el primer triángulo. Que voy a mirar. Voy a mirar este triángulo rectángulo. ¿Por qué lo voy a mirar? Porque me permite expresar esta distancia, que es d al cuadrado, en funciones de esta distancia y de esta distancia, ¿tá? Que tienen que ver con los ángulos X e Y que yo dibujé. ¿Tá? Entonces, les voy a escribir la primera ecuación, que es d al cuadrado
es, fíjense cuánto mide esto acá. Esto es el coseno de X menos el coseno de Y. Y este de acá, esto de acá, que es el seno de Y menos el seno de X. Eso mide d al cuadrado, ¿se dan cuenta? Es el teorema de Pitágoras. D al cuadrado mide coseno de X menos coseno de Y, que es esta magnitud de acá, al cuadrado, más seno de Y menos seno de X, que es esta magnitud de acá. ¿Se dan cuenta de eso? Profe, yo no entendí lo último de coseno de X menos coseno de Y, o sea, no me estaría dando cuenta. Tata, ¿viste el triángulo que estamos mirando? Es este. Sí. Entonces mira, te voy a decir qué es coseno de X menos coseno de Y. Es esta distancia. Esta distancia acá mide coseno de X menos coseno de Y. Mirá por qué. ¿Cuál es el coseno de X? Hay que proyectar el ángulo X, que es este chiquito, y mirar esta distancia. O sea, esta distancia es el coseno de X. Pará. ¿Estás de acuerdo que esta es el coseno de X? Sí, sí. Está, pero mirá el coseno de Y ahora. El coseno de Y es esta distancia. Porque el ángulo Y es este grande de acá, o sea que este es el coseno de Y. O sea que si yo hago coseno de X menos coseno de Y, me da justamente esta distancia que estoy mirando acá. Ah, está, ahora sí, bien. ¿Está? Y Gracias. lo mismo para esta distancia de acá, es el seno de Y, que es toda esta, lo que mide toda esta recta larga, mide seno de Y, pero si le saco el seno de X, que es esto es el seno de X, está proyectado acá, me queda esta distancia. Por eso es que esto al cuadrado más esto al cuadrado es esto al cuadrado, ¿de acuerdo? Ah, perfecto, sí, gracias. Bien. Yo tengo una pregunta. ¿Estamos demostrando para coseno de X menos Y o de Y menos X? Ah, bueno, bien, pongo y menos x. Es lo mismo porque ahora después hacemos la cuenta, que viste como te salen las x con el menos para afuera, pero bien, hacemos Claro, y sí. menos x, ¿tá? Coseno de y menos x, tenés razón, gracias. ¿Tá? Nos va a salir coseno de y menos x en esta fórmula. ¿Tá? Sigo, si no hay más preguntas. Bueno. ¿Cómo voy a sacar la identidad trigonométrica? Expresando d al cuadrado como la hipotenusa de otro triángulo, ¿tá? Entonces voy a igualar las dos expresiones que tengo para d al cuadrado. ¿Tá? Entonces vuelvo al mismo dibujo, lo voy a copiar, así no recargo este. ¿Tá? Esto ya lo obtuvimos, ya lo demostré, lo dejo acá. Ahora voy a mirar otro triángulo que fíjense es este. Tiro la altura acá, o sea que creo otro ángulo recto. ¿Para qué? Para obtener otra igualdad para d cuadrado, porque ahora para d cuadrado puedo decir que es esto al cuadrado más esto al cuadrado. Entonces tengo que calcular cuánto mide esto y cuánto mide esto, ¿de acuerdo? Pero fíjense, justamente,
El ángulo que voy a mirar, voy a borrar esto acá. El ángulo que tengo que mirar ahora es este, y menos x. ¿Por qué? Porque ¿cuánto mide esta magnitud de acá? Esto es el seno de y menos x, ¿tá? Porque esto mide 1, esto es el seno del ángulo de y menos x. O sea que ahí pongo. Otra identidad para d cuadrado. D cuadrado es seno de y menos x al cuadrado más, o sea, el seno de y menos x al cuadrado es esto al cuadrado. Y ahora tengo que ver cuánto mide esto. ¿Tá? Pero esto mide 1, que es lo que mide todo esto, menos esta distancia de acá, que es el coseno de y menos x. O sea que esto es más 1 menos coseno de y menos x, todo esto al cuadrado. Profe, ¿puede explicar de nuevo lo del seno de y menos x a la 2? Que Sí, me perdí. está. Simplemente voy a considerar este triángulo. Si vos mirás este triángulo de acá, que estoy marcando, este ángulo es y menos x. ¿Está bien? O sea que esto, ¿cuánto mide? El seno de y menos x. Porque vos fijate que es el cateto opuesto. El cateto opuesto al ángulo cuando vos tenés una hipotenusa de 1. Ah, está, sí. Gracias. ¿Tá? Esto es el seno de y menos x. Y esto de acá es el coseno de y menos x. Por lo tanto, esta distancia, que es la que a mí me interesa, esta de acá, ¿cuánto es? Es 1, que es el radio, menos coseno de y menos x. Por lo tanto, 1 menos coseno de y menos x al cuadrado más seno de y menos x al cuadrado me da también d al cuadrado, ¿se entiende? Tengo una pregunta. Sí. Esto en realidad, porque y menos x no está apoyado sobre el eje o x. O sea, por eso es que el coseno es ese que está acostado, ¿no? O sea, es como si vos apoyaras ese triangulito. Por Ahí va. supuesto, no importa dónde estén apoyados. Vos fíjate que el coseno de un ángulo, no importa dónde vos estés apoyado. Si querés girarlo, ¿no? Si querés esto lo rotás y las distancias no cambian, porque las rotaciones no te cambian las distancias, ¿me entendés? Claro, Mirá, sí, sí, sí. si yo este triángulo lo roto y lo pongo acá, apoyado acá, no me va a cambiar el valor del seno y el coseno. Claro, tampoco el del ángulo en sí. Así que Tampoco el del ángulo, claro. La rotación es un movimiento rígido. Entonces es lo mismo, donde esté parado el ángulo no importa. Ahí va, gracias. ¿Más dudas? Bueno, pero entonces fíjense, tengo dos expresiones para d al cuadrado. Voy a copiar esta que tenía acá arriba. Entonces, ¿qué hago? Igualo lo de arriba con lo de abajo. ¿Entienden? Por lo tanto, seno. Para, profe, Sí. viste que ahí te quedó también seno de y menos x al cuadrado. Eso no me queda claro cómo el otro cateto vale seno de y menos x. Ah, está, mirá. Este ángulo, viste que es y menos x. Sí. Está. O sea que esto mide seno de y menos x. ¿Por qué? Porque mirá, es lo que le decía a ella. Si yo agarro, voy a copiar, quiero copiar este triángulo, a ver si me sale. No. Duplicar. Mirá, dupliqué, no. Dupliqué el triángulo, ¿viste? Sí. Pero si yo lo roto, ¿para qué se me complica? Para. Ahí está. Si yo este triángulo lo roto,
Lo puedo apoyar en el eje X, ¿me entendés? Y no cambié las medidas de los lados. Ah, claro, sí, ahora lo vi. Gracias. A ver, ahí. Claro, o sea, este lado es el seno del ángulo, porque si yo ese triángulo lo roto para apoyar este lado en el eje X, esta distancia no me cambia y sigue midiendo ahí el seno del ángulo. ¿Me explico? Claro, sí. Bueno, a ver, acá simplemente voy a hacer cuentas igualando esta expresión de acá con esta expresión de acá. Así que voy a parar un cachito para responder dudas sobre la figura, antes de hacer cuentas, dudas que tengan sobre la figura y las igualdades que saqué. Profe, una duda. Si estuviera apoyado en el eje X, ¿el ángulo Y menos X no sería el ángulo Y? No, es el ángulo Y menos X. Mirá en este dibujo que están los dos ángulos. El ángulo Y es todo esto. Y el ángulo Y menos X es solo este, el chiquito, el que queda dentro del triángulo. Ah, está, ya entendí. ¿Está? Por eso es el ángulo Y menos X el que estoy mirando ahora. Porque X es este de acá. ¿Más preguntas? ¿Podrías Ah. explicar la igualdad de vuelta, por favor? ¿Cuál? Tengo dos. ¿Las dos o cualquiera? Bueno, No entendí. las dos. La primera la hago mirando este triángulo. Este de acá. Y aplicando Pitágoras, ¿está? O sea que d cuadrado es esto al cuadrado más esto al cuadrado. Y esas medidas son estas de acá. Porque esta de acá es el coseno de X menos el coseno de Y. Y esta de acá es el seno de Y menos el seno de X. ¿Lo entendés eso? Es bien por la figura. Ahí va. Está. Y la otra igualdad la obtengo mirando este triángulo. Si yo miro este triángulo, me da que d al cuadrado es esto al cuadrado más esto al cuadrado. Ahora, ¿cuánto vale esto? Es el seno de este ángulo. Fíjate que es el cateto opuesto al ángulo. Es el seno de Y menos X. Y esto acá es 1, que es lo que mide todo el radio, menos el cateto adyacente al ángulo, o sea, menos el coseno de Y menos X. O sea que esto al cuadrado más el seno de Y menos X al cuadrado me da D al cuadrado. ¿Sí? Sí, ahora sí. Bueno, entonces procedo a las cuentas, ¿está? Voy a desarrollar esta primero. Entonces esto es seno de Y menos X al cuadrado, ahí no hay nada que hacer, le pongo así, seno cuadrado de Y menos X, más 1 menos 2 coseno de Y menos X, más coseno cuadrado de Y menos X. ¿Está? Y ahí hice el cuadrado del binomio. ¿Esto a qué es igual? Es igual a coseno cuadrado de X menos 2 coseno X coseno Y, más coseno cuadrado Y, de nuevo cuadrado del binomio, más seno cuadrado Y, menos 2 seno Y seno X, más seno cuadrado X. Bien, vamos a agrupar, fíjense, esto de acá, más esto de acá me da 1, porque es seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado del mismo ángulo, eso vale 1, más este 1 de acá vale 2, o sea que obtengo, de acá obtuve que 2 menos 2 coseno de Y menos X, y ahora tengo que hacer igual a lo que hay acá. Acá también puedo agrupar,
este coseno cuadrado con este seno cuadrado es un 1, y acá también tengo un coseno cuadrado más seno cuadrado, o sea que tengo 2. 2 menos 2 coseno x coseno y, menos 2 seno x seno y. Bueno, pero entonces el 2 que está de ambos lados se me tacha, divido entre 2 ambos miembros y multiplico por menos 1, o sea que lo que obtengo es coseno de y menos x es igual a coseno x coseno y más seno x seno y. ¿Qué era lo que yo quería probar? Recuerden que esto es lo que yo quería probar. La identidad para coseno de y menos x. ¿Sería lo mismo hacer coseno de x menos y? Sí, ¿por qué? ¿Es la misma distancia? Y por la propiedad del coseno. Acordate que para cualquier x, coseno de menos x es lo mismo que menos coseno de x. Perdón, coseno de menos x es igual a coseno de x. Es decir, que esto es igual a coseno de x menos y. ¿Por qué? Porque para todo x, hacer coseno de un ángulo o coseno del ángulo opuesto es lo mismo. ¿Me entienden? Estoy usando que coseno x es igual a coseno de menos x para todo x. ¿Más dudas? Todo esto era para probar una propiedad, ¿no? Esta propiedad. Fíjate, lo que yo quería probar está acá, esta propiedad. O sea que el coseno de la diferencia de ángulos es sumar coseno por coseno más seno por seno. ¿Está? Es lo que obtuve acá. O sea, ¿cuál es la moraleja de esto? O sea, primero que nada, a partir de las identidades trigonométricas que tenemos se deducen todas. Cualquiera que ustedes vean en una tabla o que sepan del liceo que les dicen coseno de esto es igual a coseno de esto otro, se pueden deducir de las que ya sabemos. Y la otra, lo que pueden concluir de esto es que cualquier cosa que ustedes quieran demostrar con seno y coseno, lo que tienen que hacer es hacerse los dibujos de los triángulos, ¿no? O sea, son propiedades geométricas. Al venir definidas geométricamente las funciones seno y coseno, las demostraciones también son geométricas, o sea, uno tiene que ver, cada vez que le dicen coseno de un ángulo, bueno, tiene que dibujarse el ángulo y el triángulo rectángulo que le corresponde, ¿entienden? Porque esa es la definición de las funciones seno y coseno. Vienen dadas por triángulos rectángulos. ¿Sí? Bueno, si no hay más dudas, sigo con la tangente y nos vamos al tema de los límites infinitos. Bueno, sigo. Voy a agarrar el círculo. Bueno, entonces a las funciones seno y coseno,
como ya ven, no hay problemas para definirlo para todos los reales, ¿no? Porque uno los define para 0, 2pi, y después son funciones periódicas, ¿tá? O sea, basta definirlo en el intervalo 0, 2pi, y después copiarlo en el 2pi, 4pi, en el 4pi, 6pi, y para atrás también, en el menos 2pi, 0, lo vamos copiando y extendemos las funciones a todo el eje real. ¿Tá? Entonces, no tienen problemas de definición, tanto la función seno de x y coseno de x están ambas definidas para todo x en R. Bueno, pero a partir de ellas podemos definir otra función que se llama la tangente de x, que la podemos definir, por ejemplo, como seno sobre coseno. ¿Tá? Si yo defino la función tangente como seno sobre coseno, bueno, primero fíjense qué significa geométricamente aquí, es esta razón, seno sobre coseno, entonces por trigonometría, digamos, es lo mismo, por semejanza de triángulos, digamos, es lo mismo que hacer esta razón, digamos, esto lo voy a poner en naranja, no, lo que mide este segmentito verde hasta acá es la tangente de x. ¿Se dan cuenta? Porque seno sobre coseno es lo mismo que esto sobre esto, por semejanza de triángulos. ¿Está bien? Entonces, es geométricamente lo que significa es esta magnitud, pero bueno, como función la podemos ver como el seno sobre el coseno. ¿Qué pasa con esta función tangente? Que tiene problemas, o sea, el dominio de la función excluye a los puntos donde coseno de x vale 0. Es decir, ¿dónde está definida la tangente? Está definida en los reales, menos los x, tal que coseno de x vale 0. Y bueno, y va en R. Claro, porque esa función te queda como con forma de asíntotas verticales cada un intervalo, ¿verdad? Sí, y, digamos, sí, pero dividir por 0 no existe, o sea que si en los valores de x tal que coseno de x vale 0, seno sobre coseno no tiene sentido, porque estaríamos dividiendo por 0. ¿Tá? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿cuáles son los valores? Voy a recordar la función coseno, vamos a mirarla acá. ¿Cuáles son los valores en que el coseno de x, que es esta distancia, vale 0? Por ejemplo, en este punto aquí. Si ustedes miran este punto acá, el coseno vale 0, que es pi sobre 2. También en este punto, obviamente. ¿Tá? Los puntos estos, que coseno vale 0, son R, excepto los pi sobre 2, voy a poner así, miren. Menos pi sobre 2, etcétera, etcétera, pi sobre 2 más 2k pi, con k entero. ¿No? Porque en pi sobre 2 y en menos pi sobre 2 el coseno vale 0. Pero además si le sumo 2pi positivo o en sentido antihorario, no me importa, le sumo 2pi, vuelvo al mismo punto, o sea que sigue valiendo 0. ¿Tá? Entonces, en todos esos puntos, la función tangente no está definida. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, en un intervalo en el que está definida, voy a hacer la gráfica, es en el intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2.
la voy a dibujar, es algo así. Este es el Profe, gráfico de la función tangente en el intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2. Fíjense que en el intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2 abierto, siempre está definida. ¿Por qué? Porque no hay ningún valor en este intervalo donde me anule el coseno. ¿Tá? Estos son valores positivos de coseno para todos los puntos, valores no nulos de coseno para todos los puntos, o sea que la tangente está bien definida. Obviamente hay otros dominios donde la puedo definir, por ejemplo, de pi sobre 2 a 3pi sobre 2 también la puedo definir. Y así seguir, pero cada vez tengo que tomar un tramo de ángulo que no me incluya esta recta vertical donde el coseno vale 0, ¿entienden? una cosa que no entendí es por qué quedó K por 2pi en vez de K por pi sobre 2 abajo. 2kpi, porque múltiplo de 2pi es dar una vuelta entera. Entonces, mirá, si yo excluyo este Claro, punto, viste que este punto es anula el coseno, ¿está bien? sí. Si yo le doy 2pi, le sumo 2pi, vuelvo al mismo punto, me vuelve a anular el coseno. Pero, claro, pero no sería entonces pi sobre 2 más 2kpi. ¿Y qué puse? Pi sobre 2 más 2kpi. Ah, pensé que era una coma, perdoná, ¿verdad? Ah, pero yo no entiendo por qué no es, o sea, cada pi. Porque cuando está abajo, o sea, También, pero es que es cada pi, porque mirá, si vos tomás este punto y le sumo pi, también me anula el coseno. Y si le sumo 2pi también. O sea, sí, es decir, para, pero no olvidemos entiendo los si con decimales. esa cosa escrita, o sea, viste donde decís está ahí mismo donde acabas de marcar, tipo, o sea, no entiendo dónde dice que es cada, cada pi, ponele, Sí, ¿entendés? lo voy a eliminar, ¿está? Porque es pi sobre 2 más 2kpi, es verdad, acá también te puse el menos pi sobre 2, o sea, fíjate que este y este están a pi en realidad, pero no me quedó claro, o sea, cuál es el conjunto, voy a eliminar este. O sea, este conjunto, excluir los puntos donde el coseno vale 0, vamos a escribirlo bien cuáles son. Vamos a escribirlo con detalle cuáles son todos los puntos que el coseno vale 0. Bueno, entonces lo que le estaba explicando. ¿Cuáles son todos los puntos que el coseno vale 0? Son los puntos de la circunferencia que están sobre esta recta vertical, ¿están de acuerdo? Sí. Bueno, entonces si quieren empezar, por ejemplo, por el pi sobre 2, le voy a sumar entonces pi. También me va a incluir, si yo le pongo k por pi, también me va a incluir que le sume 2pi, ¿verdad? Porque si hago pi sobre 2 más k por pi es más pi, más 2pi, más 3pi, más 4pi. ¿tá? Va a quedar incluido dar la vuelta entera. ¿tá? Entonces, esto lo puedo expresar como r menos los puntos que son pi sobre 2 más k por pi con k entero. A ver si ahí queda bien. Le sumo pi o le sumo menos pi. Está bien, así, ¿no? ¿Así está bien? Fíjense, este es pi sobre 2 más pi estoy acá, pi sobre 2 más 2pi estoy acá, pi sobre 2 más 3pi estoy acá, y siempre voy a parar en esos puntos que me anulan el coseno. Y también puedo ir para el otro lado, porque como le puse el k en z, puedo hacer pi sobre 2 menos pi, y me voy para acá, y me voy para acá, y me voy para acá. ¿De acuerdo? Sí, profe, eso quedó claro. Yo Está. tenía una duda, profe, con lo de la semejanza de los triángulos que Sí, dijiste. Eso sí. no me quedó claro. Ah, esto es porque es el teorema de Tales, digamos, la razón y sobre x no depende o sea, solo depende del ángulo. O sea, ¿entendés? Esto dividido esto es lo mismo que esto dividido esto.
Está, ponele que sí, o sea, anoté y después lo busco Mira, mejor a porque ver, te lo digo de otra manera. Viste que esta recta, si yo tomo un ángulo X, esta recta no me varía su pendiente, está fija. Sí, Y sí, la sí. pendiente de la recta en cualquier punto la puedo calcular como la razón entre esto y esto. No depende del punto de la recta que yo tome, ¿entendés? Ah, ta. Pero eso son cosas básicas. Creo que en quinto de liceo se dan, no sé cómo lo quieran ver. O sea, si vos sabés de que una recta la podés escribir de esta forma, bueno, m es ese valor y sobre x, que no depende del punto de la recta, ¿entendés? Cualquier x y sobre la recta que tiene la forma x, mx, si vos haces esto dividido este, te da m, que es la pendiente, no depende del punto. Claro. Ahora sí, profe, gracias. Bueno. Bueno, pero a lo que iba es que esta es un posible dominio para la tangente donde está definida, pero hay otros, ¿no? Por ejemplo, si yo ahora copio esto, ahora puedo agregar otro pedazo, ¿tá? Y acá hasta qué punto llegué. Esto es pi sobre 2 más pi, ¿entienden? Y es otro intervalo donde la tangente está definida, otro intervalo abierto, ¿tá? Pero si yo tomo la unión de estos intervalos, ahí hay un punto del intervalo en que la función no está definida, que es este punto de aquí. ¿Tá? ¿Se entiende? También para acá puedo seguir copiando la gráfica y tengo muchos gráficos de tangente, todos corridos pi uno del otro. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, podemos considerar la función tangente, si la consideramos en el intervalo abierto, menos pi sobre 2, en R, ¿qué podemos decir de esta función? ¿Es continua? ¿Por qué es continua? Tomada desde el menos pi sobre 2, pi sobre 2. Por eso, ¿por cómo la definimos? Sí, entonces la definimos así. Tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x. ¿Cómo está seguro que esta función es continua? Por ser Porque cociente de las funciones otras dos son continuas. continuas. Es cociente de continuas donde el denominador no se anula. ¿Tá? Recuerden que una función, un cociente de funciones continuas es continuo en los puntos donde no se anula el denominador. Entonces, justamente en este intervalo que excluimos los puntos que anulan el denominador, la función queda continua. ¿Tá? Pero lo que quería observar, o sea, lo que tampoco hemos hablado, es qué pasa justamente cuando hacemos tender x a los extremos del intervalo. ¿Tá? Entonces quiero definir, o sea, explicar lo que significa esta expresión, que es que el límite, cuando x tiende a pi sobre 2 de tangente de x, es más infinito. Y también que el límite, cuando x tiende a menos pi sobre 2 de tangente de x, es menos infinito. ¿Tá? O sea, fíjense, es lo que uno ve acá en la gráfica. Si uno mira el gráfico, bueno, si x está muy cerca de pi sobre 2, la función tangente toma valores tan grandes como queramos. Y lo mismo, si x tiende a menos pi sobre 2, la función tangente toma valores tan chicos como queramos. ¿Tá? Pero esto nosotros no lo hemos definido en el curso, porque nosotros sabemos decir, o sea, sabemos qué es que el límite, cuando x tienda a p
de f de x sea un número real. Esto es lo que nosotros tenemos definido hasta ahora. ¿Tá? Entonces ahora lo que quiero definir es qué quiere decir esto. ¿Está bien? ¿Quieren preguntar algo? Profe, yo te quería preguntar, ¿no se supone que en realidad cuando x tiende a pi sobre 2, el límite es más infinito por izquierda? Sí. ¿Y sería distinto por Sí, derecha? porque vos fíjate, acá yo estoy mirando este intervalo. ¿Tá? La función está definida solo en este intervalo, o sea que la única manera que yo puedo tender es por izquierda. Claro, sí, sí. No me había dado cuenta que lo había fijado en el intervalo. Perdón, gracias. Pero digamos, si vos ahora, si vos te fijaras este intervalo, que es otro posible intervalo para definir la tangente, y querés estudiar este límite, ahí le vas a tener que tender por derecha. Digo, por derecha, sí, por derecha. Pero a lo que voy es que son funciones distintas formalmente, porque el dominio cambió, ¿entendés? O sea, vos tenés que decir qué función estás mirando para calcularle el límite. O es esta o es esta, ¿tá? No son la misma. Bueno, entonces, voy a dar la definición, o sea, esto está definido, ya sabemos lo que es, y voy a dar la definición entonces de qué es el límite cuando x tiende a p de f de x que sea más infinito. ¿Tá? El límite cuando x tiende a p de f de x es más infinito si pasa lo siguiente. Para cualquier cantidad positiva que ustedes me den, o sea, cualquier k positivo, existe un delta positivo tal que si x está a menos de delta de p, entonces el módulo de f de x es mayor que k. Bueno, le saco el módulo porque va a ser positivo si es mayor que k. F de x es mayor que k. ¿Tá? Es decir, ¿cuándo digo que una función tiende a infinito? Si no importa el valor tan grande que yo tome, no me importa, grandísimo, este es k. Bueno, si yo estoy suficientemente cerca del punto P, la función va a valer más grande que k. ¿Tá? O sea, el límite cuando x tiende a P de f de x es más infinito, si dada cualquier cantidad, hay que pensarla muy grande esta, cualquier cantidad, si yo estoy suficientemente cerca de P, entonces el valor de f supera esa cantidad k. O sea, es tan grande como quiera, a ver, lo voy a escribir con palabras, el valor de f de x es tan grande como yo quiera, siempre que x esté suficientemente cerca de P. ¿Se entiende la definición? Sí. Ahí K es un real cualquiera. Cualquiera. Cualquier K que vos te tomes, dado K, vos me das K, yo te doy delta. Vos me decís, yo quiero que F valga más que 80.000. Bueno, si estás a menos de 1 sobre muchísimo de distancia de pi sobre 2, entonces va a valer, la tangente va a valer más que 80.000. Profe, tengo una pregunta. Es como, o sea, si no estuviera acotada, si no está acotada. Se deduce. Ahí va, vamos a ponerlo, me gustó, observación.
observación, si el límite cuando x tiende a p de f de x es más infinito, entonces f no está acotada. ¿Por qué? Porque para estar acotada tiene que estar adentro de una franja menos kk. Y acá estamos diciendo que supera cualquier k, que hay un x que va a valer más grande que k. F de x es mayor que k. Para cualquier k, o sea que no puede estar acotada. ¿Entienden? Ejercicio. Demostrarlo. ¿Tá? Demostrarlo, hacer una demostración usando la definición del límite, demostrar entonces que la función no puede estar acotada en esa situación. ¿Más preguntas sobre la definición? Bueno, entonces vamos a demostrar esto. Demostremos que el límite cuando x tiende a pi sobre 2 de la tangente es más infinito. Acuérdense, dado k, tengo que devolver delta. Si yo quiero probar esto, ¿tá? Dado k, tengo que devolver delta. ¿Tá? Entonces, recordar que tangente de x es seno de x dividido coseno de x. ¿Tá? ¿Qué pasa? Recuerden ustedes que seno de x está acotado entre menos 1 y 1. ¿Tá? Entonces la tangente de x, esto es seno de x por 1 sobre coseno de x. Y seno de x, en valor absoluto, es menor o igual que 1. Entonces, acá tengo una función que está acotada entre menos 1 y 1. Y acá tengo esta función que, ¿qué pasa? Coseno de x es una función continua. O sea que cuando x tiende a pi sobre 2, esto tiende a coseno de pi sobre 2, que es 0. ¿Está bien? Porque coseno es una función continua. Entonces, si x tiende a pi sobre 2, coseno de x tiende a coseno de pi sobre 2, que es 0. ¿Qué quiere decir que tienda a 0? Que es tan pequeño como ustedes quieran. Es decir, dado epsilon positivo, existe un delta positivo, tal que si x menos pi sobre 2 es menor a delta, entonces el módulo de coseno de 1, perdón. ¿Qué estoy diciendo aquí? El módulo de coseno de x es menor a epsilon. ¿Está bien? Porque ahí estoy diciendo que el coseno de x tiende a 0 cuando x tiende a pi sobre 2. ¿Está bien? Bueno, pero entonces, seno de x sobre coseno de x, sí, sobre coseno de x, es mayor que ¿quién? Que seno de x sobre epsilon. ¿Se dan cuenta? Porque coseno de x es menor que epsilon. Bueno, pero entonces acá tengo algo que está entre menos 1 y 1, acotado, dividido algo muy chiquito.
¿tá? Entonces, si yo quiero hacer que esto sea mayor que K, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, ¿cómo logro que esto sea mayor que K? Bueno, tomando epsilon menor que 1 sobre K. ¿Entienden? O sea, lo que estoy tratando de probar es por qué esto se hace tan grande como yo quiera, siempre que x esté cerca de pi sobre 2. Bueno, si x está cerca de pi sobre 2, esto está cerca de 0. ¿Qué quiere decir? Es menor que epsilon. Para cualquier epsilon, esto va a ser menor que epsilon. Entonces, si yo quiero hacer esto grande, esto a lo sumo es 1. En valor absoluto está acotado por 1. ¿Tá? Entonces hago 1 dividido algo tan chico como yo quiera, es tan grande como yo quiera. Díganme ustedes, fíjense, quiero probar esto yo. Quiero probar que el límite es más infinito. Entonces, dado K, tengo que devolver delta. Díganme ustedes, mirando esta cuenta que hicimos, si yo les doy K, ¿cuál es el delta que tienen que devolver? ¿1 sobre epsilon o no? ¿Cómo? 1 sobre epsilon o no. Ah, bueno, a ver, vamos a ver. Entonces vos decís, bueno, si observemos, propongamos, si la distancia de x a pi sobre 2 es menor que 1 sobre epsilon, ¿estás diciendo? Sí. Implica que tangente de x sea mayor que k. Pero, o sea, ¿cuál es la relación entre K y delta? ¿Entendés lo que te digo? Porque dado K, vos me tenés que dar delta. Sí. O sea, lo que yo no entendí bien, porque arriba habías puesto que valor absoluto seno de x es menor a 1, me parece. Menor o igual a 1. Ah, está, mirá, ¿por qué pongo esto? Porque bueno, esto ya sabemos, como coseno de x tiende a 0, esto lo puedo hacer tan grande como quiera, el cociente, 1 sobre coseno de x. Lo puedo hacer tan grande como quiera, ¿estás de acuerdo? Sí. Está. Si seno de x no estuviera acotado, yo esto lo podría hacer... A ver, ¿para qué estoy diciendo? Claro, está bien, mira. Si esto fuera tan chico como yo quiera, o sea, por ejemplo, si seno de pi sobre 2 tendiera a 0, que no lo es, porque ya sabemos que esto tiende a 1, esto tiende a 1 cuando x tiende a pi sobre 2. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero imagínate que no. Imagínate que yo tuviera algo que es arbitrariamente grande multiplicado por algo que es arbitrariamente chico. Ahí yo no puedo estar segura que el producto es tan grande como yo quiera, ¿entendés? Me queda como un 0 por infinito, que no sabés, porque ahí hay que entrar a mirar los órdenes. Pero como esto tiende a 1, cuando x tiende a pi sobre 2, aquí me equivoqué, no importaba que esto no era importante que estuviera acotado, lo que importaba es que estuviera lejos de 0. ¿Tá? Eso es lo que importa, que cuando x tiende a pi sobre 2, seno de x está lejos de 0. Ah, Me equivoqué yo, perdón. Voy a borrar esto aquí. Entonces, ahí, ¿qué es lo que vos podés asegurarte? Bueno, esto está cerca de 1, y esto está
tan grande como vos quieras. Entonces esto no, multiplicar por algo cerca de 1 no me lo puede achicar arbitrariamente. Claro. Esa es la cosa. Igual no hemos logrado escribir la demostración. Esperen que borro esto que me quedó muy entreverado. No hemos logrado escribir la demostración. Vamos a intentar hacer eso. O sea, ¿cuál es la demostración? Dado K, hay que devolver delta. Tal que si X está muy cerca de pi sobre 2, entonces seno de X sobre coseno de X sea mayor que K. ¿De acuerdo? Lo que sabemos por ahora son estas dos cosas. Seno de X tiende a 1 cuando X tiende a pi sobre 2. Y coseno de X tiende a 0 cuando X tiende a pi sobre 2. ¿Tá? Entonces, dado K, debemos encontrar delta tal que si X menos pi sobre 2 es menor a delta, entonces seno de X sobre coseno de X sea mayor a K. ¿Está bien? Pero ahora, ¿qué podemos estar seguros nosotros? Que existe un delta tal que seno de X está muy cerca de 1 cuando X está cerca de pi sobre 2 y que coseno de X está muy cerca de 0 cuando X tiende a pi sobre 2. Eso sí es verdad. ¿Están de acuerdo? Sabemos que existe un delta 1 tal que si la distancia de X a pi sobre 2 es menor a delta 1, entonces podemos estar seguros de dos cosas, que la distancia de seno de X a 1 es menor que épsilon lo podemos tomar 1 sobre K, porque esto es para todo épsilon, y también que coseno de X sea menor a 1 sobre K. ¿Entienden esto que escribí? Estoy usando que el límite de seno de X es 1 cuando X tiende a pi sobre 2 y que el de coseno de X es 0 cuando X tiende a pi sobre 2. Y tomando el épsilon igual a 1 sobre K. Y delta 1 es el delta para ese épsilon. Profe, ¿tomás 1 sobre K para que después te quede K o podés tomar cualquier K? Como poder puedo tomar cualquiera, pero vos acordate que yo estoy intentando probar que esta función tiende a infinito. Entonces, dado K, tengo que devolver delta. Dado K, tengo que devolver delta. Ahora, como yo ya sé que seno de X tiende a 1 y coseno de X tiende a 1, dado un épsilon cualquiera, que se me ocurra a mí, puedo encontrar un delta. Elijo 1 sobre K. ¿Por qué? Porque si K es muy grande, que es lo que yo estoy asumiendo acá, porque quiero probar que tiende a infinito, 1 sobre K es muy chico. ¿Se entiende? O sea, profe, ¿tenés que dar K para que te dé un delta o dar un epsilon para que te dé un delta? No, Tipo, bueno, o sea, lo que valga epsilon te va a quedar en función de K o algo así. no, pará. Eso no es algo que es siempre lo mismo, depende de lo que vos quieras hacer. Acá que nosotros queremos probar que el límite cuando X tiende a pi sobre 2 de la tangente es más infinito, por definición, dado K, tengo que devolver delta. Esto es lo que puse acá. Eso es lo que tengo que hacer. Dado K, tengo que devolver delta, por definición, ¿entendés? Claro. ¿Ah? Entonces, dado K, yo me voy a encontrar un delta. Pero lo que yo sé es lo que marqué acá, que esto tiende a 1 y que esto tiende a 0. Eso yo lo sé porque las funciones seno y coseno son continuas.
Bueno, pero entonces, seno sobre coseno, si coseno es menor que 1 sobre k, esto es mayor que el módulo de seno ¿Por qué ahí, profe, no es coseno de x menos 1? Ah, no, porque seno de x tiende a 1 y coseno de x tiende a 0, cuando x tiende a Ah, pi sobre 2. bien, bien, bien. ¿Viste? Porque... pi sobre 2 es esta recta vertical. Entonces, el seno tiende a 1, pero el coseno tiende a 0. Claro. Está. Bien. Fíjense que de acá, de esto que tengo acá, puedo deducir, simplemente de esta, quiero decir, puedo deducir esto, ¿verdad? Porque si paso seno dividiendo, me queda coseno menor que 1 sobre k. ¿Cuándo? Si x menos pi sobre 2 es menor a delta, ¿de acuerdo? ¿Están de acuerdo con esto? Que seno sobre coseno es mayor que seno por k, si x menos pi sobre 2 es menor a delta, se deduce de esto de acá. Yo no entendí, profe. A ver. Fíjate esta cuenta de acá. Si yo paso coseno multiplicando para allá, ¿qué me queda? Coseno de x es menor que, bueno, cuando paso el seno multiplicando es un 1, o sea, dividiendo, perdón, o sea, que es un 1 por 1 sobre k, que es 1 sobre k, que es lo que yo sé que se cumple. Coseno de x yo sé que es menor que 1 sobre k. Ah, ahora sí. Es una cuenta nomás, escribirlo de otra manera. Pero bueno, ¿qué pasa? Acá ya ganamos. ¿Por qué, chiquilines? Porque yo quería probar, recuerden que yo quiero probar que esto de acá es mayor que k. Bueno, pero estoy probando que es mayor que k multiplicado por, por algo que a lo sumo está muy cerquita de 1. O sea que esto en realidad está cerquita de k. O sea, esto en realidad, ¿qué es? Mayor, si quieren, esto es mayor que seno de x está cerca de 1, o sea que es 1 menos epsilon por k. Entonces esto es arbitrariamente grande también. O sea, borro esto porque no quiero entreverar. A ver. Esto ya, ahí ya ganamos, o sea, lo que voy es que, dado k yo tenía que devolver delta, ¿está? Bueno, ya lo hice porque esto me quedó mayor que k por seno de x, que está muy cerca de 1. Capaz que esto no era mayor que k, pero bueno, cambio k un poquito, o sea, tomo un k1 un poquito más grande, y ahora sí me quedó mayor que el k original, ¿se entiende? Yo no entendí por qué, o sea, ¿por qué tomaste 1 sobre k en vez de k directo? Está, Tipo, por lo siguiente, mirá. Cuando una función tiene infinito, vos tenés que probar que es mayor que k para cualquier k suficientemente grande, ¿se entiende? sí. Está. Pero si k es muy grande, 1 sobre k es muy pequeño. Por eso es que tomé 1 sobre k, porque vos acordate que límite infinito tenés que tomar un k muy grande, pero para la continuidad, que es lo que estoy usando acá, para la continuidad se usan valores de epsilon pequeños. Entonces, dado k, tomo 1 sobre k. Yo sé que esto va a estar cerca de 1 sobre k y esto va a estar cerca de 1 sobre k.
simplemente mirando esta, que el coseno de x esté cerca de 1 sobre k, obtengo esta desigualdad. ¿Estás de acuerdo? Es una cuenta Sí. directa, ¿verdad? Ujú. Está. Pero entonces ahora, seno sobre coseno en valor absoluto, que es mayor que seno de x por k, y acordate que si x menos pi sobre 2 es menor a delta, seno de x está muy cerquita de 1, o sea, esto está muy cerquita de 1. Está a menos de 1 sobre k de 1. Entonces esto en realidad está muy cerquita de k. O sea, es tan grande como yo quiera. Ah, sí, creo que entendí. Claro. Profe, lo que yo no veo es el delta. Tipo, no sé, no me doy cuenta. Está, entonces miremos acá. Vos querés probar que dado k, existe un delta tal que este número es mayor que k. ¿De dónde saco el delta? Vos me das k, ¿de dónde te saco el delta? Te lo saco del delta de continuidad de seno y del delta de continuidad de coseno. ¿Por qué? Porque si x está muy cerca de pi sobre 2, a menos de delta, ¿quién es delta? El mínimo entre el delta de continuidad de coseno en pi sobre 2 y el de seno en pi sobre 2. ¿Me seguís? Sí. Está. Ese delta me va a hacer que esto esté muy cerca de 1 y que esto esté muy cerca de 0. O sea que el número que estoy obteniendo, si querés, está muy cerca de 1 menos un cierto epsilon 1, que es bien chiquito, dividido un epsilon 2, que también es bien chiquito. O sea, porque este número está bien cerca de 1 y este número está bien cerca de 0. ¿Está bien? Ahí está. Ahora sí. Entonces, ¿qué me quedó? Claro. Un número fijo cerca de 1 dividido por algo bien chico. O sea que este número es bien grande, es mayor que k para el k que vos quieras. O sea, el delta de dónde sale, dado k. Del módulo de continuidad de seno y de coseno. Del modo de continuidad del seno, ¿no? Digo, del coseno, no del 1 sobre coseno, ¿no? Claro, del coseno. Fíjate que yo estoy usando que el coseno tiende a 0. O sea que esto es muy chiquitito. Claro, claro, ahí va, y ahí sí está. Este es muy chiquitito y este está muy cerca de 1. Por eso puse 1 menos epsilon 1, eso es un número cerca de 1, dividido epsilon 2, este es un número cerca de 0. Entonces es como que estén haciendo, no sé, 0,9, ese es un número cerca de 1, 0,9 dividido 0,00000001. Eso es muy grande. Pará, profe, porque te trancaste. Tipo, no escuché. Bueno, un número cerca de 1, ¿cuál es? 0,9. Un número cerca de 0, ¿cuál es? Es 0,000000001. ¿Está? Pero si yo divido un número que está cercano a 1, dividido un número muy chico, eso da muy grande. Es esto, a ver, ya lo hemos visto en esta forma, digamos, que si para todo k positivo, ¿tá? Existe un n natural, tal que si yo hago, tal que n es más grande que k, ¿no? Dado cualquier número positivo, hay un natural que lo supera, ¿tá? Porque los naturales no están acotados. Pero ¿esto qué significa? Que 1 sobre k es más grande que 1 sobre n. Entonces, otra forma de ver esta proposición es, para todo epsilon positivo, existe un n, tal que ¿qué? Tal que 1 sobre n es menor a epsilon. O sea, 1 sobre n es tan chico como yo quiera.
1 sobre algo muy grande es arbitrariamente chico. Pero eso es lo mismo que decir que 1 sobre algo arbitrariamente chico es tan grande como yo quiera. Les voy a dejar esto que es más fácil, como ejercicio, a ver por qué. Tendríamos que haber empezado por acá. Ejercicio. Demostrar que el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x es más infinito. Esto para x positivo, ¿no? O sea, cuando x tiende a 0 por la derecha. O sea, que 1 dividido algo arbitrariamente chico es arbitrariamente grande, ¿se entiende? Sí. Esto, digamos, capaz que era previo. Profe, Sí. yo estaría entendiendo la cuenta de seno de x sobre coseno de x. Esa, la de más abajo. ¿Está? Esa. Está. Esta vos fíjate, si yo paso seno de x dividiendo para acá, que como está positivo lo puedo hacer, me queda 1 mayor que k por coseno de x. Paso el coseno multiplicando, ¿de acuerdo? Sí. Lo mismo es decir que 1 sobre k es más grande que el módulo de coseno de x, ¿de acuerdo? Sí. Pero eso es lo que dice acá. Que si x está suficientemente cerca de pi sobre 2, 1 sobre k es más grande que coseno de x. Ahora sí. Bien, gracias. Más dudas. Terminamos la clase, ya estamos en hora, pero contesto dudas. Está difícil. No sé por qué me quedó entreverado. Después cuando edite las notas se los escribo más claro. No es para nada entreverado, porque a ver, no se me ocurre cómo explicarlo mejor. Es eso, fíjense, esto está cerca de 1 y estás dividiendo por algo que está cerca de 0. Constante sobre 0 tiende a infinito, es esto de acá. Si esto no les resulta difícil, es decir, que constante sobre 0 tiende a infinito, es lo mismo que lo que pasa acá. Porque es algo constante cerca de 1 dividido algo que tiende a 0. ¿Entienden? Es algo cerca de 1 dividido por algo cerca de 0. Es muy grande. Es como hacer 1 sobre 0,000001. O 1 sobre, mira, si vos haces 1 sobre, algo muy chico que es 1 sobre 10 a la 50, no sé. Bueno, pero esto es 10 a la 50. 1 sobre 10 a la 50 es 10 a la 50, ¿entendés? O sea, 1 sobre algo muy chico es muy grande. ¿Se entiende? Yo tengo una pregunta Dale. de algo que te digo. Igual eso sí lo entendí. No, de algo que te preguntaron ya, pero que no entendí. Dale. Es, o sea, el delta, o sea, entiendo de dónde viene, pero no entiendo cuál es. O sea, cuál es que hallamos. Viste No, que el pero dado lo tenés no que lo hallar. dije. No dije cuál es. Yo sé que existe, ¿viste? ¿Por qué sé que existe? Porque como seno es continuo en pi sobre 2 y coseno también, yo sé que existe un delta tal que si x está cerca de pi sobre 2, esto está cerca de 1. Y tomando el mismo o sea,
perdón, existe un delta tal que esto está cerca de 1 si x está cerca de pi sobre 2. Existe otro delta tal que esto está cerca de 0 si x está cerca de pi sobre 2. Tomo el más chico de esos dos deltas, que yo ya sé que existe. Ese delta me verifica que esto está cerca de 1 y esto está cerca de 0. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Bueno, pero si esto está cerca de 1 y esto está cerca de 0, cuando los divido me da grande. Claro, pero entonces, ¿por qué hicimos todo lo otro? Porque ahí parecería que ya en este paso ya te diste cuenta que el límite es más infinito y está. Claro, porque dado K, yo tenía que encontrar delta. ¿De dónde lo saqué? Fue este delta 1 que me hace que seno de x esté cerca de 1 y que coseno de x esté cerca de 0. Fíjate Claro, que acá claro. justamente dije eso. Existe un delta tal que seno está cerca de 1 y coseno está cerca de 0. Pero ahí ese delta 1 es ese mínimo que dijimos. Exacto, es ese mínimo. Y entonces, como esta cuenta me queda más grande que seno de x por k, esto ya es grande, o sea, no es el k, el mismo k. Dado k, esto me quedó más grande que seno de x por k. Pero bueno, es lo mismo que cuando algo te queda más chico que 2 épsilon en vez de épsilon, no importa, Claro. es chico. Además tiende a 1. Exacto, Está. Gracias, ahora sí. de nada. ¿Más dudas? Bueno, si no hay más dudas, corto. Chao. Chao, profe.